Quiero hacer un ejemplo de aplicación de la segunda ley de Newton. Como les había comentado, ¿okay? Nosotros vamos a usar esta segunda ley muy seguidamente. Entonces consideremos lo siguiente. Este es un ejemplo que ustedes van a hacer en el laboratorio. Digamos que tenemos un riel. Nosotros vamos a despreciar la fricción de ese riel y tenemos un soporte. Ustedes vieron este experimento cuando hicieron movimiento uniforme acelerado. Pero en este caso, digamos que este es el carrito que ustedes tienen allá en el laboratorio, llamémosle masa 1. Y ese carrito va a estar atado, ¿ok?, a una cuerda, y esa cuerda va a tener colgando una masa, llamémosle masa M2. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a considerar que aquí no hay fricción. Entonces, ¿qué va a pasar? En el momento que el peso comienza a actuar sobre la masa 2, o sea, la fuerza de la Tierra comienza a actuar sobre la masa 2, va a haber una aceleración. O sea que M1 se va a acelerar hacia acá. Bien. Y podemos considerar que M2 es mayor que M1. Si podemos hacer esa consideración, podemos decir que M2 es mayor que M1. Bien, entonces, por lo tanto, la dinámica del sistema, como yo estoy ilustrando, muestra que como esta masa es mayor, esta masa va a caer y la masa M1 se va a deslizar. Esa es la dinámica que quiero estudiar. Aquí sabemos que como hay una cuerda, existe una tensión. Entonces, el ejemplo que nos pide, escuche bien, el ejemplo nos está pidiendo la aceleración, o sea, las incógnitas son la aceleración y la tensión. Esas son las incógnitas, la aceleración y la tensión. ¿Qué valores conocemos? Los valores que conocemos son las masas, ¿ok? Eso se puede medir en el laboratorio. Las masas las podemos conocer. Usted allá en el laboratorio puede coger una balanza y medir la masa del carrito y una balanza y medir la masa que está colgando. O sea que son valores conocidos. En otras palabras, la aceleración nos va a quedar en función de la masa y así podemos determinar cuánto es la aceleración. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre es lo que hemos venido haciendo desde el inicio de la clase, donde vamos a estudiar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Escuche bien, las fuerzas externas. No las fuerzas internas, sino las fuerzas externas, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Vamos a hacer solamente el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. ¿Ok? Entonces, miremos qué fuerzas actúan sobre el cuerpo. Para la masa 1. Tenemos, como el cuerpo está en una superficie, tenemos la normal, le voy a llamar normal 1, porque es la normal sobre el cuerpo, la masa 1. Como el cuerpo tiene atado una cuerda, ¿verdad? Y esta cuerda está generando una tensión, entonces existe una fuerza que ya nosotros conocemos como tensión. Hacia acá no hay fuerza porque hemos dicho que no estamos considerando la fricción. Por lo tanto, tenemos entonces esta fuerza solamente sobre el eje horizontal. Y existe siempre el peso, ¿verdad? Llamémosle peso 1, que es sobre la masa 1. Esas son las únicas fuerzas que actúan, las fuerzas externas, con respecto al ejemplo que estoy planteando, esas son las únicas fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. Por lo tanto, aplicando la segunda ley de Newton, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Dice, la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Pero como tengo dos ejes, ¿verdad? Tengo un eje que sería a lo largo de Y y otro eje a lo largo de X. Entonces yo tengo que mirar cómo son las sumatorias de fuerzas sobre Y y cómo son las sumatorias de fuerzas sobre X. Entonces hago sumatoria de fuerzas sobre Y, por ejemplo. ¿Qué fuerzas tengo a lo largo del eje Y? Solo dos fuerzas, la normal y el ¿qué? Y el peso. Entonces, la normal es positiva, por eso coloco el signo positivo, miren, positivo. La normal 1 es positiva. Y el peso, como va hacia abajo, sería ¿qué, jóvenes? Negativo.
¿Ok? Entonces aquí está normal positiva y peso negativo. ¿Tiene aceleración el cuerpo a lo largo del eje Y? ¿Este cuerpo a lo largo del eje Y está siendo acelerado? No. Por lo tanto, está en equilibrio. O sea que las fuerzas tendrían que ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Ok? Esa es la condición a lo largo del eje Y. En otras palabras, si usted despeja esta ecuación, mire, el peso está negativo, pasa a positivo y tengo que la normal 1 va a ser igual al peso 1. O sea que la normal 1 va a ser igual a la masa 1 por la gravedad. Ya yo puedo calcular entonces el valor de la normal con esa ecuación. El valor de la normal 1 va a ser igual a la masa 1 por la gravedad. ¿Ok? Y como ya la masa la tenemos, podemos calcular cuánto vale la normal multiplicando por la gravedad. Eso fue la primera ecuación que nos dio, ¿verdad? Cuando hacemos la sumatoria sobre la componente en Y. Ahora, si yo hago la sumatoria de fuerza, entonces, la sumatoria de fuerza sobre el eje X, ¿a qué es igual? Nosotros podemos observar, ¿verdad? Que sobre el eje X nada más tenemos tensión hacia la derecha, o sea que sería positivo. Entonces, la sumatoria sobre el eje X va a ser igual a la tensión. Y como dice la segunda ley, la fuerza va a ser igual a la masa por la ¿qué? Por la aceleración. O sea que la tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Y aquí tendríamos la segunda ecuación. Noten bien que en el primer diagrama, aquí tendría la segunda ecuación. Noten bien que en el primer diagrama de cuerpo libre que hicimos, donde estamos estudiando las fuerzas externas, nos ha dado dos ecuaciones. ¿Ok? Entonces tengámoslas ahí. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas. Las incógnitas son la aceleración y la tensión. Son las incógnitas. Y aquí en la ecuación 2 tenemos dos incógnitas. O sea que no podemos resolver el problema con esta ecuación. Necesitamos otra ecuación. ¿Quién nos va a dar la otra ecuación? El segundo diagrama de cuerpo libre, que es el diagrama que vamos a hacer sobre la masa 2. Por favor, denles todo el video y anoten todos estos parámetros. Ya que han anotado todos los parámetros que vimos para el diagrama 1, ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Entonces lo voy a anotar aquí. Diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Miremos entonces M2. ¿Qué fuerzas tenemos en M2? Sabemos que va a existir el peso, por eso le vamos a llamar peso 2 para la masa 2, y hacia arriba la tensión. ¿Hay otro tipo de fuerzas? ¿Hay otro tipo de fuerzas sobre este cuerpo? No. Solamente estas dos fuerzas. Entonces, miren que si miramos los ejes Y y X, observen que en X no hay fuerza, solamente hay fuerzas en el eje ¿qué? Y. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, tengo que la sumatoria de fuerzas sobre X es igual a 0. ¿Por qué escribo sobre X igual a 0? Porque es que no hay fuerza sobre X. Y tendría sumatoria de fuerzas sobre Y. ¿Qué fuerzas tengo sobre Y? Sobre Y tengo la tensión hacia arriba menos el peso 2 hacia abajo. ¿Y esto va a ser igual a qué? La segunda ley dice que las fuerzas son igual a la masa de la partícula que estoy estudiando por la aceleración. ¿Y qué aceleración tengo? Esta aceleración con que va cayendo el cuerpo, que yo le llamé A. Noten que la aceleración va ¿hacia dónde? Hacia abajo. Por ir hacia abajo, entonces tengo que esto sería menos la masa 2 por la aceleración. O sea que aquí tendría el signo negativo. Ojo con este signo, porque si yo coloco positivo, ¿qué quiere decir? Que estoy diciendo que la masa 2 va ¿hacia dónde? Hacia arriba. Pero al ubicar el signo negativo, estoy diciendo que la masa 2 va ¿hacia dónde? Hacia abajo. Ok. Vamos a escribir mejor esta ecuación. Vamos a reescribirla. Lo que nos quedó fue que la tensión menos el peso 2, pero sabemos que el peso 2 es la masa 2 por la gravedad,
va a ser igual a menos m2 por la aceleración. Por lo tanto, compañeros, ustedes pueden observar que ya tengo entonces dos ecuaciones. Vamos a llamarle a esta la ecuación 3. Dos ecuaciones que me pueden ayudar a resolver